Vale. Vamos a grabar el tema 1 de muestra gratuita para YouTube y para Patreon, del primer tema de psicología de la emoción, de preguntas de exámenes anteriores por temas, desde el 2000, no recuerdo si el 2010, sí, desde el 2010 hasta el 2023-24 del último curso. Y vamos a ir viendo cada una de las preguntas, ¿vale? Son bastantes, lógicamente, y voy a dejar las que están incluso repetidas, precisamente por eso, para que tengamos acceso a ellas y veamos lo que tienden a repetir más, menos, las que son muy parecidas, las que son idénticas. De hecho, en emoción, pues ya sabéis que es una materia relativamente sencilla, conforme a la carrera. Yo ya he acabado cuarto y por lo que voy viendo, pues eso, hay materias pues que el equipo docente tiende a ser un poco más laxos, por así decir, y otras donde todo lo contrario. Entonces, bueno, intentaré ayudaros en cada una de ellas y vamos a ir viendo, ¿vale? Vamos a ver el primer tema. Luego los demás ya los subiré directamente a la plataforma de Patreon e incluso aquí en YouTube, pero para los miembros de pago. Así que bueno, por lo menos para que tengáis este tema y que veáis un poquillo por dónde van los tiros. Y si veis que queréis seguir viendo los otros, pues ya sabéis, tanto en Patreon como en YouTube. Luego los PDFs, que es a lo que más tiempo le dedico para tener ese material y demás. Voy por cada examen, voy viendo cada pregunta, la voy asociando y luego le voy poniendo cada tema y luego creo esos PDFs, que es lo que veis aquí, de hecho. Que son, pues bueno, los temas que entran en la materia en cuestión, en este caso emoción. Hace nada, a primeras horas de la mañana acabé desarrollo 2 de tercero. Voy actualizando todo el material para tenerlo siempre con todas las preguntas exactamente iguales, ¿vale? Lleva bastante trabajo, lógicamente, pero bueno, es parte del proceso para después aprovecharlo y tener una cierta ventaja en los exámenes, ¿vale? Al final es eso, son 13, 14 años de exámenes y se nota que no solamente es el estudio de la materia, sino además el poder tener esas preguntas te da una facilidad muy grande, ¿vale? Ya veis, van a ir por orden de temas, van a ir por orden cronológico también de los exámenes y además incluso con las páginas, por si acaso vosotros queréis decir, vale, pues mira, esta pregunta la suelo fallar, pues voy a ir al libro y voy a leer este apartado, pues lo tenéis todo, ¿vale? Página adecuada a cada pregunta y desde el 2010 hasta el 2023-24, ya os digo, vais a tener, al final son archivos lógicamente muy grandes porque no dejan de ser 14 años de exámenes, pero bueno, a quien le interese llevar esa ventaja es interesante, ¿vale? Mirar, por ejemplo, el primer tema son 28 páginas. Son una cantidad de preguntas bastante considerables, ¿vale? Así que bueno, vamos a ir leyendo, ¿vale? Tema 1, psicología de la emoción. Primera pregunta. En la explicación de la emoción, la teoría bifactorial de la emoción y la teoría de la evaluación discrepancia comparten un postulado donde la activación fisiológica tiene un carácter indiferenciado, ¿vale? Muy importante en este tipo de test, como bueno, seguramente ya lo habréis dado, los que habréis dado psicometría y demás, la elaboración de los test es muy diferente. Test tipo pues de potencia, velocidad, hay varios. Entonces, dentro de lo que sean dos alternativas, por ejemplo, que es como un estilo de verdadero y falso y demás, pues se juega como a un 50% de probabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que las que restan, pues restan mucho. Entonces, salvo que lo llevéis muy, muy, muy estudiado, el arriesgarse no renta tanto. Todo depende de la nota que aspiréis, del conocimiento que tengáis, de muchos factores, ¿vale? Yo os aconsejo personalmente por lo menos darle una primera lectura al temario. Por ejemplo, tema 1, pues lo estudiamos el tema 1. Conforme se acabe, me voy a evaluar con preguntas. Y luego, todas las vueltas que podáis dar, pues lógicamente mejor. Personalmente, en esta materia en particular, aconsejo fervientemente las preguntas. ¿Por qué? Porque tienden a repetirlas. Entonces, hombre, si veis preguntas repetidas, creedme que si las habéis hecho de esta forma, en cuanto las veis en el examen ya os va a saltar qué es la B, qué es la A, qué es la tal, perfectamente, ¿vale? Entonces, bueno, os voy a leer todas de este tema. Lleva un tiempo y demás, pero es muy útil, ¿vale? Entonces, bueno, esa es la primera. Ya veis, tema 1, página 63. Esto voy a evitar decirlo porque ya lo tenéis directamente en el vídeo
pero bueno, ya están divididas por temas, quiero decir. Si queréis mirar la página, la tenéis ahí. En la teoría sobre las emociones de Lazarus, 1991, la atribución causal, el potencial de afrontamiento y las expectativas futuras son dimensiones de valoración secundaria. Muy importante esto, ¿vale? Atribución causal, potencial de afrontamiento y expectativas futuras, dimensiones secundarias. Tema 1, página 67. En la explicación de la emoción, ¿qué postulado comparten la teoría bifactorial de la emoción y la teoría de la evaluación discrepancia? Pues la activación fisiológica tiene un carácter indiferenciado. Como veis, esta pregunta está repetida aquí. Ya simplemente con esta, ¿vale? De evaluación repetida y si no, parecida, donde la activación fisiológica tiene un carácter indiferenciado. Entonces yo intentaré leer ahora un poco más rápido, porque vais a ver muchas repetidas. De hecho, esta es la gracia de esta materia, ¿vale? Donde podemos aprovechar. Desde la teoría cognitiva motivacional relacional de las emociones, ¿qué componente afecta al proceso de valoración primaria? La relevancia de la meta. La corteza prefrontal ejerce un efecto modulador o inhibitorio sobre la actividad amigdalina. Verdadero. Corteza prefrontal ejerce un efecto modulador o inhibitorio sobre la actividad amigdalina. ¿La corteza prefrontal evalúa las características afectivas de los estímulos? No, la corteza prefrontal no evalúa las características afectivas, ¿vale? Por lo cual es falso. Atendiendo al modelo de chequeos secuenciales, esta la pregunta muchísimo, para la diferenciación de emociones, la preparación del organismo para inducir tendencias de aproximación o evitación dependen del subsistema de soporte verdadero. Kunta Cumberbatch es una persona de color. Este hecho no es relevante en cuanto al nivel de bienestar subjetivo cuando se tienen en cuenta otros factores como la educación, los ingresos, la situación laboral. La existencia de una única dimensión de activación general del organismo supone que el grado de activación estaría relacionado con la disposición del organismo para la acción y no con la conducta que manifiesta. Siguiente pregunta. ¿El procesamiento emocional utiliza también a otros procesos psicológicos? Verdadero. El supuesto teórico de que los indicadores de activación pueden correlacionar pobremente entre sí corresponde a los modelos específicos de activación. Según la hipótesis del marcador somático, la corteza prefrontal está relacionada con la experiencia de consciente de la emoción. Es falso, que lo vimos antes, ¿vale? Las emociones son procesos volitivos. Falso. La teoría de James Lange acepta el supuesto teórico de que existiría un patrón idiosincrásico propio de respuestas somatoviscerales emocionales. Verdadero. Atendiendo a la teoría cognitivo-motivacional relacional de las emociones, ¿qué función cumple el componente de valoración primaria? Determina la relevancia personal de los acontecimientos. La corteza prefrontal desempeña un papel importante en los procesos de aprendizaje emocional implícito. Falso. ¿Emoción es sinónimo de sentimiento? Falso. La teoría de James Lange acepta el supuesto teórico de que la activación fisiológica es condición necesaria para que se experimente una emoción. Verdadero. Muy importante esto, ¿vale? Supuesto teórico de James Lange. La activación psicológica es condición necesaria. Hay una diferencia entre necesaria, suficiente y demás, ¿vale? Entonces, hay que entender bien esto. ¿Es condición necesaria para que se experimente una emoción? Sí, es verdadero. El proceso de evaluación como antecedente fundamental de las emociones implica necesariamente percepción de conciencia. No implica necesariamente percepción de conciencia, por lo cual es falso. No puede haber emoción sin activación fisiológica, ni emoción sin componente cognitivo. Tal proposición de que se desprende de la teoría bifactorial de la emoción, ¿vale? Vemos que de hecho lo de la teoría bifactorial se pregunta bastante. La teoría de Cannon-Barth sobre las emociones propuso que existen centros específicos en el sistema nervioso central responsables de la experiencia emocional. Verdadero. El concepto de inteligencia emocional hace referencia a el conocimiento que tenemos sobre las emociones y la habilidad para usar tal conocimiento. La teoría de James Lange acepta el supuesto teórico de que cada experiencia emocional posee un patrón fisiológico específico de respuestas somatoviscerales y motórico-expresivas. Verdadero. En el modelo de activación de Gray, el sistema que es activado por estímulos asociados con reforzamiento y cese del castigo es el sistema de aproximación conductual. El concepto de inteligencia emocional hace referencia a la teoría que aborda la regulación emocional. Falso. En el modelo de los dos factores de Maurer, un estímulo condicionado de miedo se convierte en un estímulo discriminante de la respuesta de evitación. Verdadero.
Los procesos de evaluación como antecedente fundamental de las emociones no implican necesariamente percepción de conciencia, verdadero. ¿Qué supuesto teórico acepta la teoría de James Lange? Pues que cada experiencia emocional posee un patrón fisiológico específico de respuesta somatovisceral y motórico-expresiva. Ya vemos que preguntan lo mismo simplemente alterando ciertas respuestas, pero que versan de lo mismo. Al final es la teoría de James Lange. Nos preguntan pues somatovisceral y motórico-expresiva, y si no nos preguntan con somatovisceral y motórico-expresiva en la pregunta, que la respuesta sea James Lange, ¿entendéis? Simplemente lo rotan. Entonces llega un momento en que después de hacerte 40-50 preguntas por tema, le vais a pillar el tranquillo. Y eso es un poco la idea, ¿vale? Hay materias donde es más útil y menos útil, lógicamente, porque pues hay materias que objetivamente son, no sé si decirte más difíciles, pero sí que requieren más tiempo de aprendizaje. Por lo cual, pues por norma suele ser más difícil. ¿Qué componente del modelo de chequeos secuenciales? Recordemos, los chequeos secuenciales lo preguntan constantemente. Para la diferenciación de emociones interviene en la preparación del organismo para inducir tendencias de aproximación o evitación. Es el subsistema de soporte. Pregunta repetida ya como 3 veces. Señale una de las críticas al concepto de activación general inespecífica, la disociación observada entre diferentes índices de activación. ¿Qué función cumple la amígdala en la memoria emocional? Establece asociaciones entre estímulos dotados de contenido afectivo. Vamos, memoria implícita, no declarativa, implícita. ¿Vale? Entonces, la función que cumple la amígdala en la memoria emocional es establecer pues, una serie de asociaciones entre los estímulos dotados de contenido afectivo. Afectivo, ¿vamos? Memoria implícita. Bueno, tema 1, página 53. De vez en cuando os digo alguna, pero ya veis, están todas aquí, ¿vale? A partir de los datos obtenidos en la investigación con monos, se puede afirmar que el córtex orbitofrontal está relacionado con la adaptación de la conducta en función del significado emocional de los estímulos. Pregunta 27. Atendiendo a la teoría cognitivo-motivacional relacional de las emociones, ¿qué función cumple el componente de valoración secundaria? Estima los recursos de afrontamiento de la persona. Los datos obtenidos en la investigación sobre el condicionamiento del miedo en humanos apoyan que la amígdala interviene en los procesos de aprendizaje emocional implícito. También pregunta que ya hemos visto en parte, ¿no? Lo de la amígdala, ¿no? Del aprendizaje emocional. Aquí ya nos dice aprendizaje emocional implícito. Según la hipótesis del marcador somático, la corteza prefrontal está relacionada con la experiencia consciente de la emoción. Falso. Desde la orientación cognitiva, el proceso de evaluación como antecedente fundamental de las emociones implica necesariamente percepción de conciencia. Falso. No la implica necesariamente. Para la explicación del miedo, el modelo de Watson y Reiner se basa en la anticipación de consecuencias aversivas a estímulos concretos. Falso. Una de las implicaciones de la corteza prefrontal en la emoción es el desempeñar un papel importante en los procesos de aprendizaje emocional implícito. Falso. El supuesto teórico de que los indicadores de activación pueden correlacionar pobremente entre sí corresponde a los modelos específicos de activación. Verdadero. Ya veis que hay mucho de verdadero y falso, ¿vale? Atendiendo al concepto de alostasis, la regulación fisiológica tiene el propósito de mantener cada parámetro del organismo en un nivel óptimo. Falso. Concepto de alostasis. Hay que entender homeostasis, alostasis, simplemente entender muy bien lo que nos quieren preguntar, ¿vale? Va mucho a pillar en ese aspecto a lo del falso y verdadero. Las que no son de falso y verdadero casi que se suelen leer mejor, pero las de verdadero y falso tienden a coger un concepto como puede ser alostasis y ponerte el concepto de homeostasis o de otra distinta, y tú simplemente al leerlo y ver que es parecido caes y pones verdadero, ¿vale? Entonces no, hay que entender bien. Cuando van directamente a algo muy a nivel conceptual, por ejemplo, atendiendo el concepto de alostasis, aquí tú ya dices, vale, tengo que pensar lo que es alostasis y tengo que pensar qué es lo otro que suelen preguntar aparte de alostasis y darle directamente a ese verdadero o a ese falso. ¿Por qué? Porque nuestro primer pensamiento va a ser directamente que se asocie con eso, ¿no? Alostasis, y dices tú, vale, cuando acaba en asis ya te suena así y ya vas a tirar. Entonces no, hay que ir poquito a poco, leyéndolo muy poco a poco, y yo personalmente lo que aconsejo en el examen es remarcar cada una con el boli y decir, vale, alostasis, y tú pensar qué es, y luego ya seguir leyendo, ¿vale? Es muy importante el nivel conceptual en esta materia. Bueno, en esta y en muchas, pero en esta en particular.
A partir de los datos obtenidos en la investigación con monos, se puede afirmar que el córtex orbitofrontal está relacionado con la inhibición de las respuestas a estímulos aversivos, lógicamente no, ¿vale? Falso. Los fenómenos de fraccionamiento direccional y de especificidad estimular son hechos que cuestionan el concepto de activación como proceso único, verdadero. Vale, ahora de aquí en adelante esto ya empieza a ser, esto ya es 2015. Todo lo que leímos antes es desde el 2010 hasta el 14, por ahí. Ahora, 2015. En la teoría emergentista de las emociones, Canon, ¿cómo se interpretan los cambios fisiológicos de la respuesta emocional? Pues cumplen la función de preparar al organismo para responder de forma adaptativa a las situaciones de peligro. Siguiente pregunta. En la respuesta emocional, ¿qué función se atribuye al córtex orbitofrontal? Pues ejerce un control emocional inhibitorio que permite el cambio de conducta en función del significado emocional de los estímulos. Siguiente. En el modelo de chequeos secuenciales, chequeos secuenciales, lo preguntan muchísimo. Entonces, hay que saberse esto de perfecto. Modelo de chequeos secuenciales. Para la diferenciación de emociones, ¿qué componente está implicado en las emociones secundarias, como la culpabilidad o la vergüenza? Pues el subsistema de monitorización. En la teoría cognitivo-motivacional relacional de las emociones, ¿qué función cumple el componente de valoración secundaria? Pues estima los recursos de afrontamiento de la persona, ¿vale? Eso fue mayo del 2015. Vamos a junio del 2015. En la explicación, ya ves que va hecho todo al milímetro precisamente por esto, ¿no? Para tener todo el material posible. 2015, junio. En la explicación de la emoción, ¿qué postulado comparten la teoría bifactorial de la emoción y la teoría de la evaluación discrepancia? Pues la activación fisiológica tiene un carácter indiferenciado, ¿vale? Atendiendo a los resultados obtenidos en la investigación con monos, se puede afirmar que el córtex orbitofrontal está relacionado con la adaptación de la conducta en función del significado emocional de los estímulos. Los resultados que aportan las investigaciones sobre el condicionamiento del miedo en ratas confirman que la información llega a la amígdala directamente desde el tálamo. Es suficiente para que así se forme la asociación entre el tono, el estímulo condicionado, y el shock, el estímulo incondicionado, ¿vale? Todo esto de condicionamiento y demás, lógicamente lo podéis ver en Psicología del Aprendizaje, que lo explica perfectamente. En el modelo de chequeos secuenciales, volvemos otra vez, para la diferenciación de emociones, ¿qué función cumple el subsistema de acción? ¿Veis cómo lo preguntan ahora? Antes te preguntan para que tú respondas pues subsistema de acción o el subsistema que corresponda y luego lo giran y te preguntan a nivel conceptual lo que es el sistema de acción o la función que cumple o lo que tiene, ¿vale? Entonces, subsistema de acción comunicativa, informando sobre la reacción y las intenciones conceptuales, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, tema 1, página 69, pues lo queréis mirar. La alostasis. La alostasis como mecanismo de la regulación fisiológica tiene el propósito de predecir el nivel de activación necesario basándose en la anticipación de las demandas del organismo. Vamos a ver. 2015. ¿Qué supuesto sobre la emoción corresponde a la teoría de James Lange? Cada experiencia emocional posee un patrón fisiológico específico de respuesta somatovisceral y motórico-expresiva. Como mecanismo de la regulación fisiológica, ¿qué propósito tiene la alostasis? Volvemos otra vez a la misma pregunta, ¿os dais cuenta? Ya llega un momento en que ya se repiten, pero es que conforme vayamos bajando veréis que se repite más de la mitad de las preguntas en los exámenes. Entonces eso es muy útil, poder tener estos PDFs o escucharlos o lo que sea. Como mecanismo de regulación fisiológica, ¿qué propósito tiene la alostasis? Pues predecir el nivel de activación necesario basándose en la anticipación de las demandas del organismo. Otra cosa es la homeostasis, para generar ese nivel óptimo y que haya un equilibrio. Pero lo que preguntan es la alostasis. Por eso hay que tener mucho cuidado al leer. Según la hipótesis del marcador somático, los estados corporales elicitados por experiencias anteriores de recompensa y castigo guían los procesos de toma de decisiones de un modo adaptativo. ¿Qué evidencias ha aportado la clínica neuropsicológica sobre la adquisición del miedo condicionado? Pues el paciente con lesiones en el hipocampo muestra la respuesta condicionada de miedo, ¿vale? Adquisición de miedo condicionado, paciente con lesiones en el hipocampo. Las emociones complejas como la culpabilidad o el orgullo no son consideradas en el modelo de chequeos secuenciales para la diferenciación de emociones. Falsos, sí que son consideradas, lógicamente, la culpabilidad y el orgullo. Año 2016, mayo. La teoría de James Lange.
representa el marco de referencia de una importante línea de investigación de la emoción que postula la existencia de patrones específicos de respuestas asociados a cada emoción. Siguiente pregunta. En la explicación de la emoción, la teoría de la evaluación discrepancia atribuye un carácter indiferenciado a la activación fisiológica. ¿Es posible reaccionar afectivamente a un estímulo sin saber explicar el porqué? Sí, porque la amígdala interviene en el establecimiento de asociaciones dotadas de contenido afectivo, muy importante eso, que puede activar reacciones afectivas. ¿Qué participación tiene el subsistema de acción en el modelo de chequeos secuenciales para la diferenciación de emociones? Pues está relacionado con los componentes expresivos de la emoción, como ya habíamos visto, ¿no? Subsistema de acción. Ya sabéis que el subsistema de acción también lo preguntan bastante. Atendiendo al componente cognitivo, en el modelo de chequeos secuenciales, para la diferenciación de emociones, ¿qué emoción puede surgir cuando la persona evalúa la compatibilidad de su acción con normas sociales o normas interiorizadas? Pues la vergüenza. 2016 junio. El concepto de activación general inespecífica surgió a partir de los estudios de Cannon sobre el papel del sistema nervioso autónomo en los estados emocionales. Siguiente pregunta. La dificultad para reconocer las expresiones prototípicas de miedo se ha constatado en personas con lesiones en la amígdala, ¿vale? Dificultad para reconocer expresiones prototípicas del miedo, amígdala, lesión en la amígdala. Una de las implicaciones de la corteza prefrontal en la emoción es la inhibición de la respuesta a estímulos aversivos. Falso. En el modelo de chequeos secuenciales para la diferenciación de emociones, ¿qué participación tiene el subsistema de procesamiento de la información? Pues valora si hay cambios que son significativos para el organismo. 2016 septiembre. La teoría emergentista de las emociones de Cannon propone que los cambios corporales no son determinantes de la experiencia emocional. En la explicación de la emoción, la teoría bifactorial de la emoción y la teoría de la evaluación discrepancia comparten un postulado. La activación fisiológica tiene un carácter indiferenciado. En el modelo de chequeos secuenciales para la diferenciación de emociones, ¿qué componente emocional se relaciona con la función de preparar al organismo para inducir tendencias de aproximación o evitación? Pues el subsistema de soporte. Ojo con esto, ¿vale? Una cosa es el de acción y otra cosa es el de soporte. El de soporte es la función que va a preparar al organismo para inducir una tendencia de aproximación o de evitación. Es dar soporte, un poco ya se saca relativamente fácil, ¿vale? Según la hipótesis del marcador somático, los estados corporales elicitados por experiencias anteriores de recompensa y castigo guían los procesos de toma de decisiones de un modo adaptativo. 2017 mayo. La teoría de la emoción de James Lange asume el concepto de activación general inespecífica. Falso. Inespecífica no. En el modelo de chequeos secuenciales para la diferenciación de emociones, ¿qué componente emocional se relaciona con la función de preparar al organismo para inducir tendencias de aproximación o evitación? Pues el subsistema de soporte, como ya hemos visto, ¿vale? Ya veis que se repiten muchas preguntas. 2017 junio. ¿Qué propuesta teórica sobre la emoción atribuye un carácter indiferenciado a la activación fisiológica? Pues la teoría de la evaluación discrepancia. ¿Qué función cumple la amígdala en el condicionamiento del miedo en humanos? Pues que intervienen en los procesos de aprendizaje emocional implícito. En los estudios de valoración emocional por parte de Lazarus, la atribución causal, el potencial de afrontamiento y las expectativas futuras serían dimensiones de valoración, ¿vale? De valoración secundaria. Ya la vimos al principio, esta pregunta. Desde la orientación cognitiva, el proceso de evaluación de los estímulos, como antecedente fundamental de las emociones, implica necesariamente percepción de conciencia. Falso. En los trabajos sobre condicionamiento del miedo en ratas, las lesiones en la amígdala bloquean la respuesta del animal tanto al estímulo condicionado, el tono, como al contexto en que se produce el condicionamiento. Verdadero. Recordemos bien eso, ¿vale? En la amígdala bloquean la respuesta del animal tanto al estímulo condicionado, que es el tono, como en el contexto que se produce. Y es verdadero. El antecedente que pone en marcha el proceso emocional es la percepción de un cambio en las condiciones estimulares, tanto externas como internas. Muy importante esto, ¿vale? Tanto interna como externa. 2017 septiembre. En los estudios experimentales sobre el condicionamiento del miedo en ratas, las lesiones en la amígdala impiden la respuesta al estímulo condicionado de miedo. Siguiente pregunta, la 83. A partir de los datos obtenidos en la investigación con monos, se puede afirmar que el córtex orbitofrontal está relacionado con
la adaptación de la conducta en función del significado emocional de los estímulos. La alostasis, ya veis, que también nos la han preguntado ya muchas veces, como mecanismo de regulación fisiológica, ¿cuál es el propósito de él? Volvemos a lo mismo, ¿no? A nivel conceptual. Predecir el nivel de activación necesario basándose en la anticipación de las demandas del organismo. En el modelo de chequeos secuenciales para la diferenciación de emociones, cuando la persona valora su capacidad de control sobre la situación estimular, puede surgir la emoción de tristeza. La activación fisiológica determina la cualidad emocional. Este postulado es compartido por la teoría bifactorial de la emoción y la teoría de la evaluación discrepancia falso. 2018, mayo. En el contexto de las teorías de la activación, ¿qué supone la existencia de una única dimensión de activación general del organismo? Pues que el grado de activación estaría relacionado con la disposición del organismo para la acción. Los datos obtenidos en la investigación con monos permiten afirmar que el córtex orbitofrontal está relacionado con la adaptación de la conducta en función del significado emocional de los estímulos. En el modelo de chequeos secuenciales para la diferenciación de emociones, ¿de qué componente de procesamiento dependen las emociones complejas, como la culpabilidad o el orgullo? Pues del subsistema de monitorización. Desde los planteamientos bifactoriales en el estudio de la emoción, Schatter y Singer afirman que el arousal fisiológico, los cambios corporales periféricos, son necesarios para que se produzca una emoción, pero no son suficientes. Verdadero. Una cosa es que se pueda producir esa emoción, que se produzca, pero no necesariamente que sean suficientes. Entonces, de ahí que sea verdadero, ¿vale? El tema del arousal fisiológico. ¿Cuál es el referente teórico de la línea de investigación que postula la existencia de patrones específicos de respuesta asociados a cada emoción? Pues la teoría de James Lange. Pregunta 92. Los fenómenos de fraccionamiento direccional y de especificidad estimular son hechos que cuestionan el concepto de activación como proceso único, verdadero. 2018, junio. Identifique uno de los aspectos fundamentales a los que hace referencia el concepto de alostasis. La predicción del nivel de activación necesario basándose en la anticipación de las demandas del organismo. Vale, pregunta repetida pues ya unas 6 veces. Voy a coger un poco de agua. Vengo ahora. Vale, pues eso, alostasis. Ya veis que es una pregunta que tienden a repetir y repetir y repetir. Al igual que chequeos secuenciales y James Lange. Vale, la teoría de James Lange representa el marco de referencia de una importante línea de investigación de la emoción. Pues sí, la que postula pues, la existencia de patrones específicos de respuesta asociados a cada emoción. Pregunta 95. En relación con la activación, ¿a qué se refiere el concepto de fraccionamiento direccional? Pues los indicadores de activación somática y conductual pueden estar disociados. El modelo de chequeos secuenciales para la diferenciación de emociones no contempla los procesos de evaluación no conscientes. Falso, sí que los contempla. 2018, septiembre. En el contexto de las teorías de la activación, ¿qué suponen los modelos específicos de activación? Pues ciertas situaciones que tienden a elicitar el mismo patrón de reactividad psicofisiológica. ¿Qué supuesto teórico acepta la teoría de James Lange? Pues cada experiencia emocional posee un patrón fisiológico específico de respuesta somatovisceral y motórico-expresiva. Pregunta ya muy repetida. Según los datos que aporta la investigación en ratas sobre el condicionamiento del miedo, la información que llega a la amígdala directamente desde el tálamo es suficiente para que se forme la asociación entre el tono de estímulo condicionado y el shock, estímulo incondicionado. Pregunta 100. En el modelo de chequeos secuenciales para la diferenciación de emociones, ¿qué participación tiene el subsistema de procesamiento de la información? Pues valora si hay cambios que son significativos para el organismo. Según la hipótesis del marcador somático, la corteza prefrontal está relacionada con la experiencia consciente de la emoción. Falso. 2019, mayo. Pregunta 102. En el marco de la teoría emergentista de las emociones, Cannon, ¿cómo se interpretan los cambios fisiológicos de la respuesta emocional? Pues cumple la función de preparar al organismo para responder de forma adaptativa a las situaciones de peligro. ¿Qué función cumple la amígdala en la memoria emocional? Pues establece asociaciones entre estímulos dotadas de contenido afectivo. Memoria implícita. En la respuesta emocional, ¿qué función se atribuye al córtex orbitofrontal? Ejerce un control emocional inhibitorio que permite el cambio de conducta en función del significado emocional de los estímulos.
En la teoría cognitivo-motivacional relacional de las emociones, ¿qué función cumple el componente de valoración secundaria? Pues estima los recursos de afrontamiento de la persona. Pregunta 106. Los trabajos de Ledoux han puesto de manifiesto la irrelevancia de la amígdala en el procesamiento de la emoción de miedo. Falso. 2019 junio, pregunta 107. En relación con la activación, ¿a qué se refiere el concepto de fraccionamiento direccional? Muy importante, fraccionamiento direccional. Pues los indicadores de activación somática y conductual que pueden estar disociados, ¿vale? Direccional, indicador, quedémonos con eso. Según los resultados que aporta la investigación sobre el condicionamiento del miedo en ratas, las lesiones en la amígdala bloquean la respuesta del animal tanto al estímulo condicionado, que es el tono, como al contexto en que se produce el condicionamiento. Pregunta 109. A partir de los resultados obtenidos en la investigación con monos, ¿se puede afirmar que el córtex orbitofrontal está relacionado con la inhibición de la respuesta a estímulos aversivos? Falso. Atendiendo al componente cognitivo en el modelo de chequeos secuenciales para la diferenciación de emociones, ¿qué emoción puede surgir cuando la persona evalúa su capacidad de control sobre la situación estimular? Pues la ira. Pregunta 111. No puede haber emoción sin activación fisiológica, ni emoción sin componente cognitivo. Tal proposición se desprende de la teoría bifactorial de la emoción, ¿vale? 2019 septiembre. La alostasis como mecanismo de regulación fisiológica tiene el propósito de predecir el nivel de activación necesario basándose en la anticipación de las demandas del organismo. Esta ya la hemos visto como unas 10 veces. En la explicación de la emoción, ¿qué postulado comparten la teoría bifactorial de la emoción y la teoría de la evaluación discrepancia? Pues la activación fisiológica tiene un carácter indiferenciado. Atendiendo a los resultados obtenidos en la investigación con monos, se puede afirmar que el córtex orbitofrontal está relacionado con la adaptación de la conducta en función del significado emocional de los estímulos. En el modelo de chequeos secuenciales para la diferenciación de emociones, ¿qué función cumple el subsistema de acción? Pues comunicativa, informando sobre la reacción y las intenciones conductuales. El procesamiento emocional utiliza también otros procesos psicológicos, verdadero. 2020, septiembre. En el contexto de la teoría cognitivo-motivacional relacional de las emociones, la relevancia de la meta es un componente de valoración primaria. Ojito con esto, ¿vale? Valoración primaria. Hemos visto otras de secundaria, entonces intentar diferenciar bien. En el modelo de chequeos secuenciales para la diferenciación de emociones, determinar el potencial de afrontamiento para responder a un acontecimiento y valorar las consecuencias asociadas a las opciones de respuesta es un componente cognitivo. En la explicación de la emoción, ¿qué contribución hizo la teoría bifactorial de la emoción? Pues señalar la importancia que tiene la interpretación de la situación como elemento responsable de la emoción. Según la hipótesis del marcador somático, los estados corporales elicitados por experiencias anteriores de recompensa y castigo guían los procesos de toma de decisiones de un modo adaptativo. ¿Qué postula la línea de investigación relacionada con las propuestas teóricas de Cannon? Pues los cambios fisiológicos asociados a la respuesta emocional son inespecíficos. Mayo del 2021. Según Ledoux, la amígdala puede elicitar emociones antes de que la información alcance el córtex, órgano asociado al procesamiento consciente de la información, verdadero. Atendiendo a la teoría bifactorial de la emoción, la activación fisiológica determina la cualidad emocional, falso. Respecto al componente cognitivo, en el modelo de chequeos secuenciales para la diferenciación de emociones no se consideran los procesos evaluativos precognitivos, falso. Según el modelo de chequeos secuenciales para la diferenciación de emociones, la tristeza es una emoción que puede surgir cuando la persona evalúa su capacidad de control sobre la situación estimular. Para Cannon, en su teoría emergentista de las emociones, los cambios fisiológicos de la respuesta emocional no son determinantes de la experiencia emocional. Junio del 2021. La existencia de patrones específicos de respuesta fisiológica asociadas a cada emoción se atribuye a la teoría de James Lange. En la teoría cognitivo-motivacional relacional de las emociones, la relevancia de la meta y la implicación del yo son componentes del proceso de valoración primaria, ¿vale? Uno de los hallazgos más significativos que se derivan de los estudios sobre el condicionamiento del miedo en ratas es que las lesiones en el hipocampo impiden la respuesta de miedo al estímulo condicionado de miedo. Falso, no la impiden. Una de las funciones del córtex orbitofrontal en la respuesta emocional es controlar la activación del sistema nervioso autónomo asociada a acontecimientos emocionales. Falso. Mayo de 2022.
La inteligencia emocional, pregunta 131, la inteligencia emocional hace referencia al conocimiento que tenemos sobre las emociones y la habilidad para usar tal conocimiento. Diversas investigaciones han puesto de manifiesto que personas con daños en la amígdala tienen dificultades para procesar la emoción de alegría. Falso. ¿A partir de qué datos se puede afirmar que la amígdala interviene en el condicionamiento de la respuesta de miedo en humanos? Pues cuando el estímulo condicionado se presenta subliminalmente, se observa la activación de la amígdala y de otros núcleos subcorticales. Junio del 22. Los fenómenos de fraccionamiento direccional y de especificidad estimular son hechos que cuestionan el concepto de activación como proceso único, verdadero. Los resultados aportados por la investigación del condicionamiento del miedo en ratas muestran que el significado emocional del estímulo condicionado está determinado por el tono, estímulo condicionado, y por el contexto en que se produce el condicionamiento. Pregunta 136. En el modelo de chequeos secuenciales para la diferenciación de emociones, ¿qué componente emocional se relaciona con la función de preparar al organismo para inducir tendencias de aproximación-evitación? Aproximación-evitación, recordemos que era soporte, ¿vale? Subsistema de soporte. En la explicación de la emoción, ¿qué postulado comparten la teoría bifactorial de la emoción y la teoría de la evaluación de discrepancia? Pues la activación fisiológica, que tiene un carácter indiferenciado. Pregunta muy repetida también. Al final ya veis, son muchísimas preguntas, pero hay muchas que están repetidas y precisamente por eso las dejo, para que lo podáis ver. Que podáis ver lo que tienden a repetir. Y por llevar un orden cronológico también, lógicamente. Septiembre del 22, de 2022. Pregunta 138. La activación fisiológica determina la cualidad emocional. Este postulado es compartido por la teoría bifactorial de la emoción y la teoría de la evaluación de discrepancia. Falso. Según la hipótesis del marcador somático, los estados corporales elicitados por experiencias anteriores de recompensa y castigo guían los procesos de toma de decisiones de un modo adaptativo. Atendiendo al componente cognitivo en el modelo de chequeos secuenciales para la diferenciación de emociones, ¿qué emoción puede surgir cuando la persona evalúa su capacidad de control sobre la situación estimular? Pues la tristeza. Señale una de las críticas al concepto de activación general inespecífica, pues la disociación observada entre diferentes índices de activación. Mayo del 2023. Los resultados que aporta la investigación sobre el condicionamiento de miedo en ratas avalan que las lesiones en la amígdala bloquean la respuesta del animal tanto al tono como al contexto en el que se produce condicionamiento. Pregunta también muy repetida, ¿vale? El tema de las ratas. Como mecanismo de la regulación fisiológica, ¿qué propósito tiene la alostasis? Pues predecir el nivel de activación necesario basándose en la anticipación de las demandas del organismo. También alostasis muy repetida. ¿Qué función cumple el córtex orbitofrontal en la respuesta emocional? Pues un control emocional inhibitorio que permite el cambio de la conducta en función del significado emocional de los estímulos. Pregunta 145. En el planteamiento de William James, las emociones surgen como consecuencia de la percepción de los cambios corporales que generan ciertos estímulos. Verdadero. 146. ¿Qué participación tiene el subsistema de acción? Recordemos, acción era los componentes expresivos de la emoción, ¿vale? El modelo de chequeos secuenciales. Junio del 23. Los resultados obtenidos en la investigación con monos permiten afirmar que el córtex orbitofrontal está relacionado con la adaptación de la conducta en función del significado emocional de los estímulos. En la explicación de la emoción, ¿qué postulado comparte la teoría bifactorial de la emoción y la teoría de evaluación de discrepancia? Pues la activación fisiológica, que tiene un carácter indiferenciado. También tiende mucho a preguntarla. Según los datos que aporta la investigación en ratas sobre el condicionamiento del miedo, la información que llega a la amígdala directamente desde el tálamo es ya suficiente para que se forme la asociación entre el estímulo condicionado y el incondicionado. El condicionado como el tono y el incondicionado el shock, ¿vale? Pregunta 150. ¿Qué participación tiene el subsistema ejecutivo en el modelo de chequeos secuenciales para la diferenciación de emociones? Pues que evalúa si los estímulos son relevantes y cumplen los objetivos de la persona. Pregunta 151. La teoría de James Lange representa el marco de referencia de una importante línea de investigación de la emoción, la que postula la existencia de patrones específicos de respuesta asociados a cada emoción. Y por último, ¿qué función cumple la amígdala en la memoria emocional? Pues establece asociaciones entre estímulos dotadas de contenido afectivo, ¿vale? Lo que era la memoria implícita, recordemos, no la declarativa. Y por último, la pregunta 153, atendiendo al modelo de chequeos secuenciales para la diferenciación de emociones, ¿qué emoción puede surgir cuando la persona evalúa su capacidad de control sobre la situación estimular? Pues la tristeza. Vale, pues hasta aquí
Son, ya veis, muchas preguntas, muchas repetidas, pero la gracia es eso, ¿vale? Intentar saber bien cada una de ellas, porque luego vamos a notar mucho la diferencia de cara a los exámenes. Sobre todo si miráis algunos os vais a dar cuenta de cómo tienden a repetir, ya simplemente viendo este primer tema 1, ¿vale? Pues lo mismo con los demás temas. Así que bueno, espero que os ayude este vídeo de muestra, gratuito ahora en YouTube, y los demás temas pues los subiré a Patreon y a YouTube, dependiendo de lo que a cada uno le guste más y menos. Hay gente que entra en Patreon directamente a raíz de YouTube y otros que prefieren quedarse en YouTube porque ya están acostumbrados a la plataforma y les es más fácil. Ambas tienen una suscripción de método de pago donde podéis descargar y demás, ¿vale? Podéis ver estos vídeos, podéis hacer lo que veáis con ellos. En el aspecto luego de querer los PDFs, ir directamente a la tienda, ¿vale? Y nada, poco más que contaros, ¿vale? Mira, 40 minutos de vídeo, al final, para ser un tema es de preguntas simplemente, pues es bastante. Todas las demás están aquí, ¿vale? Simplemente si las queréis adquirir, vais a la tienda en Patreon y listo, ¿vale? Una de las formas buenas de verlo es quizás enseñároslo directamente. Mirad, hace nada, de hecho acabo de subir todas las preguntas de desarrollo 2 y demás, pero bueno, está psicobiología, motivación, fundamentos, psicometría, emoción, psicopatología, también de cuarto, tercero, al final es todo lo que he hecho a lo largo de la carrera. Y yo voy actualizando, además, no me quedo simplemente con lo que yo hice, porque sí, yo al final, claro, ya he terminado, pero si lo dejase como lo que hice de primero, pues ya le faltarían 3 años o 4 a las de primero. Yo lo que hago es actualizarlas, entonces siempre va a haber material, ¿vale? Queréis ir ahí a la tienda, las suscripciones, lógicamente, pues ya os va a aparecer en cuanto entréis, porque para acceder hay que estar suscrito. Y lo mismo en YouTube, ¿vale? Si queréis ver los siguientes vídeos que vaya a grabar, igual que este contenido de ahora, del tema 1, pues voy a hacerlo de los 9 temas que tiene la materia, ¿vale? Y lo mismo para aprendizaje, para atención y para historia. Pero bueno, ya os digo, están ya todas las materias. Simplemente lo que hago ahora es leer esto, pues en parte porque tengo también pedidos de gente que me dice, oye, a ver si me puedes grabar esto, porque lo necesito en audio para ir en el coche, en el trabajo, tal, y lo tengo mejor así que en PDF. Otros me piden PDF, otros me piden mazos de Anki, otros, pues, hay de todo. Así que bueno, personalizado para cada uno, ¿vale? Cualquier cosa me habláis a Telegram y nada, mucho ánimo y a seguir para adelante, ¿vale? Chao, chao.